En esta noche me corresponde compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios por ese privilegio de teneros aquí al frente y de compartir de lo bello y bueno que es Dios. Amén. ¿Cuánto quieren recibir palabra de Dios? Todos, ¿verdad? Porque Dios es bueno y maravilloso. Dice que Él tiene para su pueblo cada día alimento para saciarnos y alimentarnos. En esta noche quiero compartir un tema que lo he titulado El desierto no es tu final. ¿Cómo dice el título? El desierto no es el final, no es mi final, no es tu final. El desierto es la antesala de lo grande y maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto lo reciben esta noche? El desierto es el inicio de retomar nuestros sueños y nuestros planes en este 2026. Pero ¿qué sucede? Que cuando hablamos de desierto, y cada uno de nosotros vivimos el desierto de alguna manera. ¿Y qué entienden ustedes por desierto? ¿Qué significa el desierto para cada uno de nosotros? Lugar despoblado, lugar poco habitado, lugar de poca vegetación donde por falta de la lluvia no hay tanta, ¿verdad? No produce, no hay agua, hay sequedad. O es un lugar donde tú te levantas y miras alrededor y no encuentras camino. ¿Para dónde cojo? Porque no hay un horizonte seguro, claro para la persona. Y ese es el desierto que hoy Dios quiere manifestarse en tu vida. Sé que este 2026 no ha sido un año fácil para iniciar para algunos, pero en esta noche te quiero hablar de lo que Dios quiere hacer a través del desierto que estás atravesando. Quiere que retomes tus sueños, tus planes y tus proyectos. ¿Cuántos dicen amén? Sé que tienes sueños allí olvidado, porque dice, no tengo fuerza, no tengo la capacidad, no puedo avanzar. Pero como te encuentras en un desierto, no ves más nada, no hay camino, no hay lugar. En el desierto no hay calles, ¿verdad? No hay direcciones. Amén. Entonces vamos a leer la palabra de Dios, lo que dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 4, vamos a leerlo. Y vamos a hablar de Elías. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciéndole: así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Besaba, que está en Judá, y dejó allí el criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. Para Elías fue el momento, dice, este desierto es mi final. Y estamos hablando de Elías. Dice que acá le cuenta todo lo que Elías había hecho. Recuerda que Elías había orado para que no lloviese y no llovió. Y había orado para que lloviese y llovió. Oró por la viuda y la viuda recibió la promesa de parte de Dios, recibió la provisión divina. Tiene una autoridad, hace una hazaña por la gracia y el poder de Dios de manifestar. Y dice que degolló a 450 profetas de Baal.
Pero cuando oye una noticia y una amenaza, dice que se llena de temor, deja el criado y huye hacia el desierto. Y dice que él llega y se mete debajo del enebro. Y sus palabras fueron: ¿quién soy yo? Había depresión en su vida. No, sentía que no valía un centavo, no podía más, y hasta ahí era el final de sus planes, sus proyectos y sus sueños. ¿No es lo que vemos en la historia de Elías en ese momento? Se echó a morir, hasta aquí, llegó a un lugar, hasta aquí llego. Y por eso le decía que el lugar de desierto representa eso. Pero te voy a explicar qué significa desierto en el hebreo. En el hebreo significa midbar, que significa tierra no cultivada, pero se deriva una palabra debar, que quiere decir hablar. Pero si estamos hablando del desierto, significa de hablar. ¿Quién habla en el desierto si no hay nada? Por eso en griego significa el lugar donde Dios habla. Dile al que está a tu lado: el desierto es el lugar donde Dios habla. Porque dice que significa hablar, pero ¿quién está en el desierto? No tienes vecinos, no tienes familia, porque el desierto llega un momento, es un momento de soledad, un momento que tú vives dentro de ti. Y eso estaba viviendo el profeta Elías. Pero no nos quedamos allí, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 16. En el libro de Génesis, capítulo 16, hay una historia muy maravillosa también, que dice la palabra de Dios que Agar fue llevada al desierto. Y dice la palabra de Dios que Agar sintió también lo mismo. ¿Qué sintió Agar en el desierto? Vamos a leer Génesis 21, 14 al 16. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis: en el 21, 16 del 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndolo sobre sus hombros, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Bersaba. Y le faltó el agua, le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. También se echó debajo de un arbusto, ¿verdad? Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando mi muchacho muera. Para ella también era un final el desierto, era el final del sueño que había como familia. Ella iba a ver a morir a su hijo. Solo tomó una distancia y dijo: hasta aquí llegué yo. Se acabó todo mi sustento, se acabó el pan, se acabó el agua, no tengo nada, ¿para dónde cojo? Y dice que cogió y llegó a un árbol, le dejó a su hijo y se fue a una distancia a esperar que su hijo se muriera, igual que David. Y donde no esperaba de quién podía venir un sustento, de lo único que ella llevaba era agua y pan, y se le había terminado. ¿No se han sentido ustedes en un momento que no hay nada que te pueda resolver tu problema, porque todo se acabó? La esperanza, las ganas, la motivación, los sueños y los planes. Por eso te digo en esta noche, el desierto no es el final. Dios te habla y te dice en esta noche y este año 2026 que tus sueños se harán realidad, ministerialmente, familiarmente, laboralmente, porque Dios te va a hablar en medio de ese desierto. Tú no estás solo. Agar se sentía sola. Elías, teniendo una experiencia y una relación con Dios, conociendo a Dios, llegó un momento, un estado emocional,
porque vemos en Elías lo que le afectó a Elías fue lo emocional. Conocía a Dios y era un hombre que caminaba con Dios, pero el estado emocional, por el cansancio, por el mucho trabajo, por la fatiga, llegó, podemos decir, la depresión, el miedo, y se perdieron la fuerza para aquel hombre. Pero qué lindo es, te quiero decir en esta noche, Dios no se acerca en el desierto a hablarte para reclamarte y decirte y señalarte. Dios se acerca en tu desierto para decirte algo maravilloso, para sustentarte, levantarte y que sigas adelante. Él no te pregunta, estás aquí porque pecaste, hiciste mal, tú tienes la culpa. No. Dios te habla en el desierto, te habla en el desierto, pero para darte la mano y levantarte y sustentarte. ¿Qué hizo con Elías? Cuando él se echó a morir, se decepcionó, dijo, quítame la vida, yo no valgo nada. Dijo, mi familia es más importante que yo. Él se sentía que no valía nada. Sé que ha pasado en tu vida momentos difíciles que dices, ya quiero tirar la toalla, no puedo avanzar más en mi ministerio, no puedo avanzar en mi familia, con mi esposo, la economía está muy mala. Y si vemos la televisión, los medios, dicen, no puedo porque no alcanza económicamente, no puedo avanzar, no puedo seguir mis estudios y muchas cosas más. Pero Dios, el que habla en el desierto, como le dijo a Agar, el Dios que me ve, el Dios que te ve, el Dios que vio a Agar, a pesar que parecía una ficha que no estaba en el lugar correcto, pero Dios es un Dios de promesa y de pacto que cumple por mis generaciones. Él le hace la promesa a Abraham y ella entra, su hijo entra en la promesa a través de Abraham. Y Dios podía decirle, tú no haces parte, tú no tienes derecho a ser parte de la bendición. Pero Dios es fiel, Dios no le reclama. Dios le hace una promesa. ¿Qué le promete Dios a Agar? De ti saldrán naciones, generaciones, se multiplicarán. Y para ella había perdido todo, la esperanza. Pero Dios tiene que tratar con ella en el desierto. Así Dios quiere tratar con nosotros en nuestras vidas, porque Dios quiere que dependamos de Él y le conozcamos más en el desierto. En el desierto solo podemos escuchar la voz de Dios para poder retomar ánimo y cobrar fuerza y poder emprender el propósito que Dios ha establecido en nuestras vidas. No es tiempo de quedarnos con las manos cruzadas en el desierto. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Es tiempo de aprender, porque una de las cosas que se aprende en el desierto es el idioma del silencio. ¿Con quién hablas en el desierto? Aquí le contamos, hablo contigo, hablo con el uno, con el otro. No hay vecino, no hay nadie. El idioma del silencio es donde Dios habla a tu corazón, a tu alma, y te revela lo que hay en ti. Y te da cuenta que solamente Dios te puede levantar de ese proceso. Dice la palabra de Dios que Agar tuvo que pasar por el desierto. Y te pregunta, ¿por qué tengo que pasar por el desierto? Hay muchas razones por las cuales Dios permite que pasemos por el desierto. En el caso de Agar, vemos que por carácter. En el capítulo 16, ella siendo parte de esa promesa, su corazón se llenó de ego. Dice la palabra de Dios que Agar llegó de tener una actitud ella era sierva, a su señora, de hacerse más importante, porque ella quedó embarazada. Y ella podía decir en su mente, yo soy más importante para Abraham que a la propia Sara. Y comenzó, y eso le costó. Y dice la palabra de Dios en el verso 16 que Sara toma la decisión y Abraham le dice, haga tú como quieras con mi sierva. Y dice que ella se fue. Pero cuando Dios la ve, el Dios que la ve la mira, le dice, ¿por dónde vas, Agar? Dice, huyendo porque mi señora
me acosa y me persigue. Tenía miedo y temor. Pero ¿qué le dice el ángel a ella? Devuélvete. Vamos a leerlo, el 16, verso 16. Dice el 10: y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré, no, antes leo. Y le dijo a Agar, al sierva Sara, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de mi señor, de Sara, mi señora. Y le dijo el ángel: devuélvete a tu señora y ponte sumisa debajo de su mano. La pregunta y pregúntele: Señor, ¿por qué vas al desierto? Dios quiere tratar con tu carácter. Dice: devuélvete y vuélvete sumisa, sométete. A veces el carácter nos lleva a no someternos a nuestra autoridad, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a los esposos, a nuestros líderes, a nuestros pastores. Y dice: devuélvete y sométete a ella. Ella va huyendo, pero Dios le habla y le dice que se devuelva nuevamente. Pero no le ha dado la autoridad. Dice: ahora dile y reclámale. No, sométete a ella. Había altivez en su corazón, había orgullo, había vanagloria, solamente porque en ella habitaba una nación, un pueblo, que a través de Abraham ella recibe la promesa. Pero el ángel le habla y le manda a que se devuelva. El segundo escenario, en el 21, Dios nuevamente se le aparece cuando deja a su hijo y dice: mis sueños se acabaron. Pero ya había tratado con su carácter. En el desierto Dios te habla. Dile que está a tu lado: en el desierto Dios habla a nuestras vidas para moldear nuestro carácter, para que se vayan los temores. ¿Por qué Elías tuvo que pasar por el desierto? ¿Qué había en Elías? Miedo. El miedo hace que nuestros sueños desaparezcan, hace que nuestros sueños se vean imposibles. El miedo. Y una de las cosas que tenía Elías era miedo. Cuando aquella mujer le habló, tuvo miedo. Habló con el rey Acab y nunca tuvo miedo, pero cuando le habló a aquella mujer, tuvo miedo. Y eso suele pasar, porque a veces a mí me ha pasado. Y yo no hablo con esa mujer, mejor hablo con el esposo, porque a veces uno le tiene más miedo. A mí me ha pasado. No, yo no hablo con esa mujer. No, le tengo miedo. Lo mismo le estaba pasando a Elías. No tuvo el miedo el rey, pero tenía en él un temor. Y solo palabra de intimidación. Elías estaba en el desierto por la intimidación. ¿Por qué estaba Elías en el desierto? La intimidación le causó miedo. Tal vez tú también estés pasando un desierto y es por miedo. Porque hay miedos que nos limitan al propósito de Dios. Hay miedos que nos limitan a la presencia de Dios. Porque dice la palabra de Dios que donde está el temor, donde está el verdadero amor, no hay temor. Y Elías tenía miedo. Y ese miedo lo llevó al desierto y le llevó a declarar que quería morir. ¿Qué otra cosa aprendemos en el desierto? ¿Por qué voy al desierto? Agar tuvo que reconocer y devolverse. Yo te digo en esta noche, si Dios, el Dios que te oye, el Dios que te habla, el Dios que te ve, te dice que tienes que devolverte para retomar el camino, pero ese no es un regreso para volver a lo viejo y al pasado, es para retomar lo nuevo. Porque a veces tenemos que dar un paso atrás para retomar lo nuevo. No es a beneficiar y buscar el pasado, sino sanar mi corazón y sanar mi vida. Porque Dios, para que tú puedas conquistar tu sueño en este año 2026, tienes que retomar el camino que Dios ha establecido. Te has equivocado de camino como le pasó a Sarai, porque ella se equivocó.
creyéndose la más importante, como criada, y que iba a darle un hijo a Abraham, tuvo que devolverse y agachar la cabeza y reconocer que estaba en un error. Era un beneficio, no era una humillación. Hay momentos que tenemos que pedir perdón, pero eso no es humillación, ese es sanar nuestro corazón. Para poder avanzar tenemos que sanar nuestro corazón del pasado y retomar el camino verdadero que Dios ha establecido para ti y para mí. Ahora, dice la palabra de Dios que Dios le habla a Elías, Dios le habla a Agar. Y lo que es para nosotros un desierto donde no hay nada, para Dios es el lugar perfecto para educarnos y enseñarnos. Yo sé que en tus corazones hay sueños, hay muchas historias del desierto. Si miramos la historia de Moisés, dice que Moisés tenía amor, tenía pasión, pero tenía un problema de carácter. Y dice que lo primero que él hace cuando siente celo, había un celo, pero un celo de odio y de venganza. Y dice que lo primero que hizo en defender a su pueblo por amor, dice él, que mató a un egipcio y fue prófugo de la justicia del faraón en ese tiempo. Y dice que arrancó para el desierto también. Arrancó para el desierto. Pero ¿qué le sucede en el desierto cuando pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro? Dice que estaba en el desierto de Madián pastoreando ovejas. Dios le habla a través de una zarza ardiendo. Y aquel Moisés, que era agresivo, fuerte, que mató a una persona, no es fácil. Dice la palabra de Dios que fue el hombre más manso. Dios quiere establecer en tu corazón, en medio del desierto, mansedumbre. La mansedumbre es una cualidad que necesitamos nosotros como cristianos para avanzar en el caminar con Cristo. Y dice la palabra de Dios que fue capaz Moisés con sus imperfecciones, porque él se lo dijo a Dios, pero Dios conocía el carácter y que había en la vida de él. Aunque hablaba con dificultades, aunque tenía problemas, él sabía que él había sido mudado en otra persona. Pero ¿dónde lo hizo Dios? En el desierto. A veces nosotros le tenemos miedo al desierto y queremos salir del desierto, pero no entendemos y no usamos el idioma del silencio para escuchar a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me pasa. A mí me pasa. Y es el lugar donde Dios nos habla, donde el lugar Dios nos moldea y nos trata. Pero nuevamente te repito, Él no te está señalando. Él no le dijo a Agar, no le dijo a Moisés, ¿para qué mataste ese egipcio? ¿Por qué hiciste esto? Lo llevó en un proceso durante 40 años. Fueron 40, 80 años. Pero cuando volvió a su pueblo, era el hombre más manso y tuvo la capacidad de dirigir un pueblo numeroso. Dios te quiere sacar del desierto para que manejes numerosas personas, para que manejes a tu familia. Porque una de las cosas que hoy carece la sociedad y la familia es de un buen líder para que maneje los hilos de la familia. No es fácil, pero si miramos al Dios que me habla, si escuchamos al Dios que me habla, al Dios que me ve, yo puedo tener una familia diferente dentro de la sociedad. Hoy en día uno habla con los jóvenes, habla con las personas y no quieren casarse ni tener hijos porque ven las situaciones difíciles. Porque hay muchos modelos negativos. Pero te digo, Dios quiere hablarte en el desierto, de la soledad, en el problema del matrimonio. Porque yo no sé cómo está tu hogar, tu vida matrimonial, tu relación de pareja. Hay problemas y dificultades. Pero te recuerdo algo. El Dios que le habló a Elías es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Y él dijo que Elías era hombre sujeto a pasiones igual a las nuestras, pero que Dios nunca le quitó el poder. A pesar de sus debilidades, Dios le usó. Dios te quiere usar en tu familia. Y Dios te quiere alimentar en esta noche para que tomes fuerza y avances y salgas de ese desierto.
Pero hubo un problema en Elías. Dice que Dios le fortalece y caminó 40 días y 40 noches. Y dice la palabra de Dios en el verso 19 que se fue ¿dónde? Cuando Dios le alimenta, le dice: Elías, por segunda vez, levántate y come, porque largo recorrido, largo camino te espera. Dios quiere alimentar tu vida, Dios quiere alimentar mi vida, pero te dicen esta noche: mira, no temas a esa cosa pequeña. Hay un camino por el cual yo quiero trazarte y es largo, y vas a conquistar reino, vas a conquistar cosas que tú nunca te has imaginado. Dios quiere que tomes fuerzas y recorras ese camino para que tomes este año eso que Dios tiene para ti, grande y maravilloso, que yo no lo sé, Dios sí lo sabe, que está en tu corazón, en tus planes y en tus proyectos. Y dice que Él avanza y después de haber caminado 40 días y 40 noches en el desierto, llega a un lugar y se mete a una cueva. ¿Qué representa la cueva? Aún hay temor e inseguridad en la vida de él. Él no estaba seguro. Pero ¿qué le dice Dios? Elías, ¿qué haces ahí? Dios te dice en esta noche: ¿qué te pasa? ¿Qué haces ahí? ¿No me conoces? Yo no te he señalado, yo no te he juzgado. Yo estoy contigo y estaré contigo por siempre, porque su palabra lo dice. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Y qué le dice? ¿Qué haces ahí? Al borde de una montaña. Dice: sal y mira la montaña. Y dice que en medio de esa montaña Dios se le manifiesta. Y no como muchos nosotros pensamos. Dice que en un fuego apacible Dios se le manifestó. Y fue libre de la inseguridad, del temor, pero también fue lleno de la presencia de Dios. Tú no sabes que en el desierto Dios está contigo. Su presencia habita en ti. Dios quiere glorificarte y llenarte de tu Espíritu Santo, sanar tu corazón, sanar tu vida, para que cobres ánimo. Y Él te dice en esta noche: ¿qué haces ahí? Si yo estoy contigo. Pero dice que una unción fuerte, una brisa apacible cayó sobre su vida. Y dice que se levantó. Y en esta noche te digo: levántate, porque el desierto no es el final. Dice la palabra de Dios que Agar, y dice, vemos las dos naciones, y vemos un Agar que su hijo fue diestro y que le consiguió esposa donde ella lo había muerto, y era el final de su hijo, y que tuvo hijas y fue un hombre fuerte y valiente. Así te digo en esta noche, mujer, Dios te ha dado en tus manos naciones, y verás los sueños en tu familia, en tus generaciones. Y a ti, hombre, te digo en esta noche: Elías era un hombre igual a nosotros, pero sintió el poder y la manifestación de Dios en su vida y pudo avanzar. Por eso te digo en esta noche: el desierto no es el final, porque en el desierto Dios hace florecer. En el desierto que estás viviendo, dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 35. Vamos a leerlo. Isaías 35. Isaías 35 dice, y toma esta palabra y ponte sobre tus pies. Mira lo que dice, lo que va a suceder en el desierto de tu vida. Recíbelo en el nombre de Jesús. Y se alegrarán en el desierto y la soledad. Y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá procesamente, y también se alegrará y cantarán con júbilo la gloria del Líbano, y le será dada la hermosura
del Carmelo y de Sión, y ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Florecerán las manos cansadas, afirmarán las rodillas endebles. Dice el corazón apocado. Amén. ¿Qué va a suceder, hermano? Se alegrarán, florecerán. Ese desierto que tú ves en este momento, que no produce nada, sequedad, soledad, abandono, falta de muchas cosas, Dios lo va a hacer florecer, Dios lo va a hacer renacer, porque es promesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él quiere que retomes en este año 2026 lo que tú habías dejado abandonado. Retómalo, tus estudios, tus sueños, tus planes, tu familia, tu ministerio, porque el Dios que te ve también te habla y te dice en esta noche que Él quiere hacer cosas grandes en tu vida, pero tienes que retomarlo, tienes que creerle a Dios, y que el desierto es un entrenamiento para lo grande que viene en tus manos.